Vivo en Sevilla, una ciudad donde el Guadalquivir murmura promesas y los naranjos esconden susurros de pasiones prohibidas. A mis 51 años, mi vida se ha moldeado entre las mesas de mi pequeño restaurante en Triana, las risas de mis clientes habituales y las noches solitarias con una copa de manzanilla, recordando un matrimonio que se deshizo como la espuma del río. Todo cambió cuando conocí a Adrián, el amigo de mi hijo Mateo, ambos de 25 años. Un joven con una mirada afilada como el sol de mediodía y una risa que despierta anhelos que creía enterrados. Adrián llegó un domingo al restaurante, acompañando a Mateo tras un partido de fútbol. Era alto, con el cabello negro revuelto y una camiseta que marcaba sus hombros, oliendo a cuero y algo más oscuro como el peligro mismo. Tu hijo dice que tu gazpacho es legendario. ¿Me dejas probar?, dijo, apoyándose en la barra con un guiño que me hizo reír, algo inusual en mí ante desconocidos. Solo si no te quejas del picante, respondí, sirviéndole un cuenco. Mientras comía, sus ojos se clavaron en los míos y murmuró: no es comida, es un incendio. El aire se cargó de una chispa que me inquietó, pero que no pude ignorar. Las visitas se convirtieron en rutina. Adrián llegaba con Mateo, pero se quedaba después ayudándome a limpiar las mesas o trayendo una botella de licor que compartíamos en la terraza bajo las luces del río. Hablaba de carreras nocturnas, de bares clandestinos, de asunto, que esquivaba con una risa. Yo, que había vivido entre recetas y cuentas, me sentía viva con sus historias, como si su energía me devolviera un pedazo de juventud. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla, él rozó mi mano al pasarme un vaso. «Tienes algo especial, ¿sabes? Como si el río guardara tus secretos», dijo, su voz baja, su mirada deteniéndose en mi cuello. Mi pulso se aceleró, pero fingí calma. «Los secretos son para los que buscan problemas, Adrián. Yo solo cocino», repliqué, pero mi tono traicionó un deseo que no quería nombrar. La línea se cruzó una madrugada. Me convenció para ir a un antro en las afueras, un lugar de música pulsante y sombras densas. Bailamos, sus manos en mi cintura, mundo reducido a su calor. «No deberíamos», murmuré, pero él me acercó, su aliento rozando mi piel. «La vida es para los que se atreven», susurró, y su beso, robado en un rincón, supo a riesgo y libertad. Me dejé llevar, ignorando la advertencia que resonaba en mi interior. Adrián no era solo un chico en encanto. Había tinieblas en él y yo, imprudente, empezaba a seguirlas. Una semana después, me pidió un favor que cambió todo. «Necesito que guardes algo en el restaurante. Un paquete, solo unos días». «¿Es un negocio?», dijo con esa sonrisa que deshacía mis defensas. El paquete era pequeño, envuelto en tela oscura, pero su peso era más que físico. «¿Pues?», pregunté, mi voz tensa. Se acercó, su mano acariciando mi mejilla. «Confía en mí, nadie te tocará mientras esté yo», murmuró, y contra toda lógica asentí. Lo escondí en la despensa, pero esa noche el sueño no llegó. Sabía que no era especias, y yo, que había jurado no volver a caer, estaba cayendo en un abismo. Días después ya llegó con un brillo nuevo en los ojos. «Ven conmigo esta noche. Quiero que veas mi mundo», dijo, y su voz era una cuerda que me ataba. Me llevó a un almacén en las afueras, donde hombres de rostros duros contaban billetes y movían bolsas. «Es solo mercancía, nada que temer», susurró, pero el aire estaba cargado de peligro. Me presentó como alguien de confianza, y aunque sonreí, mi pecho latía con miedo y una euforia que no entendía.
Estaba dentro no solo de su vida, sino de algo que amenazaba con consumirme. Y mientras sus dedos rozaban mi espalda, supe que el fuego que él había encendido no se apagaría sin quemarme. El sol de Sevilla ardía en las calles de Triana, pero en mi restaurante el aire estaba cargado de un frío que no explicaba el verano. El paquete que Adrián me había dado seguía escondido en la despensa, un secreto que me pesaba como una deuda. Cada vez que pasaba junto a él, mi pulso se aceleraba, pero no lo tocaba. No quería saber, no aún. Adrián, con su risa fácil y sus roces calculados, seguía apareciendo, y yo, como una polilla atraída por la llama, lo dejaba entrar. Sus visitas eran un juego de seducción que me hacía olvidar el peligro, aunque solo por momentos. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, él llegó solo, sin Mateo. Llevaba una camisa negra desabotonada en el pecho y un brillo en los ojos que prometía problemas. «Necesito que hagas algo más por mí», dijo apoyándose en la barra, su voz baja, casi un susurro. Mi mano se detuvo en el trapo. «¿Qué más, Adrián? Ese paquete ya es demasiado», respondí intentando sonar firme. Él se acercó, su dedo trazando una línea invisible en mi brazo. «No es nada grande. Solo entrega el paquete esta noche en un bar cerca del puente. Yo estaré ahí, pero no puedo ser visto», dijo, y su sonrisa era un anzuelo. Quise negarme, pero su cercanía, el calor de su piel, nubló mi juicio. «Solo esta vez», murmuré, y él selló mi promesa con un beso fugaz que me dejó temblando. Esa noche, el bar era un antro de luces tenues y murmullos. Elevaba el paquete en mi bolso, envuelto en una tela que disimulaba su forma. Un hombre de rostro curtido me esperaba en una mesa apartada. «¿Lo traes?», preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí deslizando el bolso bajo la mesa. Él me pasó un sobre grueso y se fue sin una palabra. Adrián, desde un rincón, me observó, su mirada un lazo que me ataba a él. Cuando salí, me alcanzó en el callejón. «Lo hiciste perfecto», susurró. Sus manos en mi cintura, su boca rozando mi cuello. El sobre en mi bolso pesaba, pero su calor era más fuerte. «No quiero hacer esto otra vez», dije, pero mi voz carecía de convicción. Rió suave. «Ya eres parte de esto, de mí». Los días siguientes fueron un torbellino. Adrián me envolvió en su mundo. Noches en almacenes, reuniones con hombres que no sonreían, billetes contados en mesas sucias. Cada tarea era pequeña, un mensaje, una entrega, pero cada una me hundía más. En el restaurante, mi sonrisa se volvió forzada y los clientes empezaban a notar mi distracción. Una mañana, mientras amasaba pan, Mateo entró, su rostro serio. «Mamá, ¿qué pasa contigo? Estás rara y Adrián viene demasiado», dijo, sus ojos buscando los míos. Mi corazón se apretó. «Solo es un amigo, nada más», mentí, pero su mirada dudosa me persiguió todo el día. Esa noche, Adrián llegó con un plan mayor. «Hay una entrega grande en Dos Hermanas. Si sale bien, tendremos suficiente para irnos una temporada. Tú y yo, lejos de Sevilla», dijo, sus manos en mi rostro, su voz pintando un sueño que quería creer. La idea de escapar, de dejar atrás las facturas y los recuerdos, era tentadora, pero el riesgo era un nudo en mi pecho. «Mateo, mi vida aquí», mi voz temblando. Él me besó lento, como si el mundo pudiera esperar. «Lo resolveremos, pero primero confía en mí», asentí, aunque una parte de mí gritaba que estaba cayendo demasiado rápido. Cuando cerré el restaurante, una sombra se movió en la calle. Un hombre desconocido. Me observó desde lejos, su silueta recortada contra una farola. No dijo nada, pero su presencia era una advertencia.
El sobre de la última entrega seguía en mi bolso y mientras caminaba a casa, el río parecía susurrar que el fuego que Adrián había encendido estaba a punto de quemar todo lo que amaba. La noche en Sevilla era un manto de calor y murmullos, pero mi pecho latía con un frío que no explicaba el verano. El plan de Adrián para la entrega en 2 hermanas ocupaba mi mente, un torbellino de promesas y temores. Cerré el restaurante con manos temblorosas, el sobre de la última entrega aún en mi bolso, su peso un recordatorio de que ya no era solo una espectadora en su juego. Adrián me esperaba en un callejón, su moto rugiendo como un animal inquieto. «Sube. Vamos a preparar todo», dijo, tendiéndome un casco. Su sonrisa era un imán, y aunque dudé, el rugido de mi propio deseo me empujó a seguirlo. El trayecto hasta 2 hermanas fue un borrón de luces y viento. En un garaje destartalado, Adrián me explicó el plan. Yo llevaría una bolsa a un contacto en un polígono industrial mientras él vigilaba desde lejos. Es fácil. Sonríes, entregas y te vas. Nadie sospechará de ti, dijo, sus dedos rozando mi cintura. Quise protestar, pero su mirada, oscura y ardiente, deshizo mis palabras. No me gusta esto, Adrián. Es demasiado, murmuré. Ul se acercó, su aliento cálido en mi piel. Por eso te necesito. Eres mi luz en esto, susurró, y su beso profundo y urgente me robó el aliento. Asentí atrapada en su red. La entrega fue un relámpago de nervios. El contacto, un hombre de ojos hundidos, tomó la bolsa sin hablar, dejándome un maletín que quemaba en mis manos. Cuando regresé al garaje, Adrián me esperaba, su euforia palpable. Lo hiciste. Somos un equipo, dijo, abriendo el maletín para revelar fajos de billetes. Me acercó sus manos en mi rostro y por un instante, la adrenalina y su calor me hicieron olvidar el miedo. Pero al volver a Sevilla, un coche nos siguió unos minutos, sus faros como ojos en la noche. Adrián no dijo nada, pero su mandíbula tensa me advirtió que no estaba tan seguro como fingía. Al día siguiente, el restaurante era mi refugio, pero no podía escapar de Mateo. Entró al mediodía, su expresión más dura que antes. «Mamá, te vi salir con Adrián anoche. ¿Qué está pasando?» «No es solo un amigo, ¿verdad?», dijo su voz cargada de reproche. Mi corazón se hundió. «No es lo que piensas, solo me ayuda con algunas cosas». Balbuceé, pero su mirada era un espejo que reflejaba mi mentira. «Ten cuidado. Adrián no es de los sé desde hace tiempo», dijo y se fue, dejándome con un nudo en el pecho. Sus palabras resonaban. ¿Qué sabía Mateo? ¿O por qué no me lo había dicho antes? Esa noche, Adrián llegó con una energía distinta, casi febril. «El dinero de ayer es solo el comienzo. Hay otro trato más grande en 3 días. Si lo hacemos, podemos desaparecer juntos», dijo, sus manos buscando las mías. La idea de huir, de dejar atrás el restaurante y los juicios de Sevilla. Era un sueño que brillaba demasiado. Pero Mateo, su advertencia y el coche que nos siguió eran sombras que no podía ignorar. «¿Quién nos seguía anoche, Adrián? Dime la verdad», exigí, apartándome. Dudó algo raro en él. «Competencia. Gente que quiere lo que tenemos. Pero te protegeré», dijo, pero su voz carecía de la certeza de antes. Mientras cerraba el restaurante, un mensaje llegó a mi teléfono de un número desconocido. «Para si quieres salvarte». Mi pulso no era Adrián ni Mateo. Alguien más sabía lo que estaba haciendo, y el río, testigo onzo, parecía susurrar que el precio de este fuego sería más al salto de lo que imaginaba. El calor de Sevilla se volvía insoportable, pero el verdadero fuego ardía dentro de mí.
alimentado por el mensaje anónimo, para si quieres salvarte, que seguía quemando en mi teléfono. Lo leía una y otra vez, buscando pistas, pero solo encontraba miedo. En el restaurante, las tareas cotidianas, cortar tomates, servir vino, eran una máscara para mi inquietud. Adrián no había vuelto desde su promesa de un trato mayor, y su ausencia, en lugar de aliviarme, me dejaba expuesta, como si el mundo que había abierto ahora me reclamara sola. Mateo rompió el silencio al mediodía. Entró con una bolsa de naranjas, un gesto que solía ser su forma de pedir paz, pero sus ojos estaban cargados de algo más. «Mamá, necesito que hagas algo por mí», dijo, dejando las naranjas en la barra. «No te metas más con Adrián. Sé lo que hace y no quiero que te arrastre». Su voz era firme, pero temblaba, como si temiera mi respuesta. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué sabes, Mateo?», pregunté, intentando sonar calmada. Él dudó, luego bajó la voz. «Sé que mueve cosas que no debería. Siempre lo supe, pero pensé que no te tocaría. Prométeme que pararás». No pude prometer nada. Las palabras se atoraron en mi garganta. Ul se fue decepcionado y el peso de su mirada me siguió todo el día. Esa noche, Adrián reapareció, deslizándose en el restaurante justo antes de cerrar. Llevaba una chaqueta oscura, su cabello húmedo por la llovizna que había caído sobre Triana. «El trato es mañana. Necesito que estés lista», dijo, preambro su mano rozando la mía. Quise hablar del mensaje, del coche que nos siguió, de Mateo, pero su cercanía me desarmó. «Adrián, ¿alguien sabe lo que hacemos? ¿Recibí un mensaje cuinés?», exigí, mostrándole la pantalla. Bel frunció el ceño, pero no pareció sorprendido. «Gente que envidia lo que tenemos, ignóralo. Mañana todo cambiará», dijo y me besó, su urgencia apagando mis dudas por un instante. Pero cuando se fue, el mensaje seguía allí, un recordatorio de que no podía ignorar la verdad. Al día siguiente, el plan era simple pero aterrador. Llevar un maletín a un taller en las afueras, esperar una señal y recoger otro. Adrián me dio un vestido negro, sencillo pero ajustado, diciendo que pasaría desapercibida. «No eres perfecta para esto. Nadie sospecha de ti», murmuró, sus dedos trazando mi espalda mientras me lo ponía. Su confianza era un veneno dulce, pero el miedo crecía con cada hora. En el taller, el contacto hombre de mirada fría tomó el maletín y me dio otro, más pesado. «Dile a tu chico que no juegue con nosotros», gruñó, y sus palabras fueron un golpe. Adrián me estaba usando. ¿O era yo quien se dejaba usar? De vuelta en el restaurante, escondí el maletín en la despensa, pero no pude tocarlo. La puerta sonó y por un instante temí que fuera la policía. Era una vecina, Carmen, con una excusa para charlar. «Te vi salir anoche con ese joven, querida». En Triana los ojos están en todas partes, dijo, su tono cargado de advertencia. Asentí, fingiendo despreocupación, pero sus palabras eran un eco del mensaje anónimo. Cuando se revisó el maletín, billetes, más de los que había visto nunca, y una nota garabateada. «Última advertencia, entrégalo todo o pagarás». El río fuera parecía rugir, y supe que no podía seguir ciega. Adrián me había prometido un futuro, pero cada paso con él me acercaba a un abismo. Necesitaba respuestas, no solo de él, sino de mí misma. ¿Era amor lo que sentía o solo la sed de algo que me devolviera la vida? Mientras guardaba la nota, decidí que el próximo movimiento sería mío, aunque no sabía si me salvaría o me condenaría. La mañana en Triana amaneció con un cielo plomizo,
como si Sevilla presintiera la tormenta que se gestaba en mi interior. La nota, última advertencia, entrégalo todo o pagarás, seguía en mi bolso un veneno que no podía ignorar. El maletín escondido en la despensa del restaurante. Era una bomba silenciosa y cada cliente que entraba me parecía un espía. Quería enfrentarme a Adrián, exigirle respuestas, pero su ausencia desde la entrega me dejaba sola con mis dudas. ¿Era su protección una mentira o yo la que me había atado voluntariamente a su juego? Decidí actuar. Antes de abrir el restaurante, revisé el maletín con más cuidado, mis manos temblando al contar los billetes. Entre ellos, encontré un papel doblado con una dirección en Nervión y una hora, medianoche, 2 días después. No era la letra de Adrien, pero el mensaje era claro. Alguien esperaba algo y yo estaba en el centro. Guardé el papel, decidida a descubrir quién estaba detrás, aunque el miedo me apretaba el pecho. Si iba a caer, no sería sin pelear. Mateo no apareció ese día y su silencio era peor que sus reproches. Intenté llamarlo, pero no contestó. La culpa me carcomía. Él había visto el cambio en mí y yo, en mi ceguera por Adrián, lo había alejado. En el restaurante, los clientes notaban mi distracción y una camarera, con más curiosidad que tacto, comentó: «¿Estás en las nubes, jefa? ¿Es por ese chico que viene tanto?» Sonreí esquivando la pregunta, pero sus palabras eran un eco de las advertencias de Carmen. Triana hablaba y yo no podía seguir fingiendo que era invisible. Esa noche, Adrián llegó sin avisar, su figura recortada contra las luces del río. Traía una energía tensa, como si cargara un peso que no quería mostrar. El trato de mañana es el grande. Si sale bien, estamos libres, dijo, sus manos buscando las mías. Quise creerle, pero la nota y el papel en mi bolso eran cadenas que no me dejaban. «Adrián, ¿alguien me amenazó?» «Encontré esto en el maletín», dije mostrándole el papel con la dirección. Su rostro se endureció y por un instante vi algo nuevo en él: miedo. «No vayas, es una trampa. Hay gente que quiere lo que tenemos», dijo, pero no explicó más. Intenté presionar, pero él me acercó, su boca silenciando mis preguntas con un beso que era más súplica que deseo. «Confía en mí una vez más», murmuró, y me dejé llevar, aunque mi instinto gritaba lo contrario. Al día siguiente, preparé el restaurante como si nada, pero mi mente estaba en la dirección de Nervión. Decidir no por Adrián, sino por mí. Si alguien me amenazaba, necesitaba verlo a los ojos. Antes de cerrar, revisé el maletín otra vez, asegurándome de que todo estuviera intacto. Mientras lo hacía, la puerta sonó. Era Mateo con una expresión que mezclaba furia y dolor. «Mamá, encontré algo en tu despacho». «¿Qué es este dinero?», dijo, sosteniendo un fajo de billetes que debía haber caído del maletín. Mi corazón se detuvo. «No es lo que parece, Mateo. Déjame explicarte», balbuceé, pero él me cortó. «Estás con Adrián en sus cosas. Te dije que no era bueno», gritó y se fue, dejándome con el eco de su voz. Esa noche, mientras conducía a Nervión, el río parecía susurrar mi error. La dirección era un edificio abandonado, sus ventanas rotas como ojos ciegos. Aparqué lejos, el papel arrugado en mi mano, y esperé. Una figura emergió de las sombras, no Adrián, sino un hombre mayor, con una cicatriz cruzándole la mejilla. «¿Trajiste lo que pedí?», preguntó, su voz fría. Antes de que pudiera responder, faros iluminaron la calle y un coche se detuvo. Adrián bajó, su rostro pálido. «Vete ahora», me ordenó, pero el hombre rió, sacando un cuchillo. «Demasiado tarde, amigo. Ella ya es nuestra.
El Guadalquivir. A lo lejos rugía y supe que el fuego que había buscado me había encontrado, pero no estaba lista para rendirme. El aire en Nervión era denso, cargado de la amenaza del hombre con la cicatriz y el destello del cuchillo en su mano. Adrián, a mi lado, tenía el rostro tenso, sus ojos fijos en el desconocido. «¿Y ya no tiene nada que ver? Déjala ir», dijo su voz firme pero con un temblor que traicionaba su miedo. El hombre rió un sonido seco que resonó en el edificio abandonado. «No me hagas reír. Ella trajo el maletín, está dentro. ¿Y tú, Adrián? ¿Sabes lo que pasa cuando traicionas a los nuestros?», respondió dando un paso adelante. Mi corazón latía desbocado, pero no me moví. Había cruzado demasiadas líneas para retroceder ahora. «Régame el maletín y quizás la deje ir», gruñó el hombre señalándome. Instintivamente, apreté el bolso contra mi pecho, aunque no llevaba el maletín conmigo. Adrián me miró, una súplica en sus ojos. «Hazlo, por favor», murmuró, pero algo en su tono, una urgencia que no encajaba, me hizo dudar. Me estaba salvando o sacrificando. Antes de que pudiera decidir, un ruido de sirenas cortó la noche. Faros azules destellaron en la distancia y el hombre maldijo, guardándose el cuchillo. «Esto no termina aquí», escupió y desapareció en las sombras. Adrián me agarró del brazo, tirando de mí hacia su coche. «Sube, ahora», orden, y aceleramos mientras las sirenas se acercaban. En el coche el silencio era opresivo. ¿Quién era ese hombre, Adrián? ¿O por qué estoy en el medio de esto?, exigí, mi voz temblando de rabia y miedo. Ullman tuvo los ojos en la carretera, su mandíbula apretada. «Es alguien con quien trabajé antes. Quieren el dinero del último trato, pero no puedo dárselo. Es nuestra salida, tuya y mía», dijo, pero su explicación sonaba hueca. «¿Nuestra salida? ¿Comateo sabe lo que haces? ¿O ahora estoy amenazada?», grité, las lágrimas quemándome los ojos. Él detuvo el coche en un callejón, su mano buscando la mía. «Lo arreglaré, te lo juro». «Pero no puedo perderte», dijo y me besó, un beso desesperado que sabía a promesas rotas. Quise creerle, pero el eco de las sirenas seguía en mi cabeza. De vuelta en el restaurante, escondí el bolso, pero no pude tocar el maletín. La culpa por Mateo y la amenaza del hombre con la cicatriz eran un nudo que no deshacía. Intenté llamarlo, pero su teléfono seguía apagado. Al amanecer, una vecina dejó un periódico en la barra con un titular que me heló. «Redada en Nervión frustra operación de narcotráfico». Mi nombre no estaba, pero la descripción del lugar era inconfundible. Triana ya no era un refugio, sus calles, sus ojos me vigilaban. Adrián me citó esa tarde en un bar discreto cerca del río. Llegó tarde, con ojeras y una tensión que no disimulaba. «La policía está cerca, pero no saben de ti. El trato grande sigue en pie, pero necesito que hagas una última entrega. Luego nos vamos», dijo, su mano apretando la mía. Quise preguntarle por el hombre de la cicatriz, por Mateo, por la verdad, pero su mirada, cargada de algo que parecía amor, me detuvo. «No sé si puedo seguir, Adrián. Esto me está destruyendo». Mi voz rota, él se acercó, su frente contra la mía. «Una más, y seremos libres. Por nosotros», y su calor, como siempre, me doblegó. Esa noche, mientras preparaba el restaurante, un golpe en la puerta me sobresaltó. No era Adrián ni Mateo, sino una mujer joven, de ojos duros y cabello corto. «Sé lo que haces con Adrián. Si no paras, le diré a tu hijo todo. Y no será bonito», dijo su voz afilada. Antes de que pudiera responder, se fue dejándome con un nuevo miedo.
¿Quién era ella y qué sabía de mí? El río rugiera y supe que el próximo paso no solo decidiría mi futuro con Adrián, sino todo lo que aún me quedaba por perder. La amenaza de la mujer desconocida resonaba en mi cabeza como un tambor, cada palabra un clavo en el frágil castillo que había construido con Adrián. Cerré el restaurante con manos temblorosas, el maletín en la despensa un recordatorio de que no había vuelta atrás. Quería encontrar a esa mujer, saber qué sabía y por qué me había elegido, pero Sevilla, con sus callejones y susurros, guardaba sus secretos con celo. El río, al otro lado de la ventana, parecía burlarse de mi ingenuidad y la idea de la entrega final con Adrián, lejos de ser una promesa de libertad. Ahora olía a trampa. Decidí buscar respuestas. Al mediodía, mientras el restaurante bullía con clientes, revisé mi teléfono, buscando pistas del número que me había enviado el primer mensaje anónimo. No había nada, pero la advertencia de la mujer, le diré a tu hijo, todo me empujó a actuar. Llamé a Mateo otra vez, desesperada por cerrar la brecha entre nosotros, pero su buzón de voz fue mi única respuesta. La culpa era un peso que apenas soportaba. Él no merecía una madre que mintiera, que se perdiera en un hombre como Adrián. Pero el fuego que había encendido en mí seguía ardiendo. Incluso ahora, Adrián llegó al anochecer, su figura deslizándose entre las mesas vacías como un lobo en la penumbra. Traía un plan detallado para la entrega, un almacén en Camas Ahmed de un contacto recogería el maletín. Es el último paso. Luego, tú y yo lejos de todo, dijo, sus dedos rozando mi cintura. Su voz era un canto de sirena, pero la sombra de la mujer y el hombre con la cicatriz me mantenían alerta. ¿Quién es la mujer que me amenazó, Adrián? Dijo que sabe todo. ¿Me estás escondiendo algo? Pregunté, mi tono más duro de lo que esperaba. Ol frunció el ceño, pero no esquivó mi mirada. Nadie que importe. Alguien celosa, quizás. No dejes que te asuste, respondió, pero su evasiva solo alimentó mis dudas. Intenté presionar, pero me atrajo hacia él. Su boca encontrando la mía en un beso que era más control que cariño. Mañana termina, te lo prometo, susurró y me dejó, como siempre, atrapada en su hechizo. Esa noche no pude dormir. Revisé el maletín otra vez, buscando algo que explicara la red en la que estaba atrapada. Entre los billetes encontré un pequeño cuaderno con nombres y cifras garabateadas. Uno de los nombres, Lidia, estaba subrayado junto a una dirección en Triana. Era la mujer que me había confrontado. Mi pulso se aceleró. Decidí ir a la dirección no para enfrentarla, sino para entender. El lugar era un edificio estrecho, con ventanas oscuras. Mientras observaba desde la calle, una figura salió, la misma mujer Lidia, con el cabello corto y una expresión de furia. Hablaba por teléfono, y aunque no escuché todo, una frase llegó clara. Adrián no puede salirse con la suya. Mi corazón se hundió. ¿Era una amante despechada o algo más? Al día siguiente el restaurante era un caos. Un proveedor llegó tarde y los clientes se quejaban, pero mi mente estaba en Camas y en Lidia. Antes de cerrar, Mateo apareció, su rostro pálido. «Mamá, alguien me dejó esto en el trabajo», dijo, mostrándome una foto. Yo entregando el maletín en Nervión. Mi respiración se cortó. «Mateo, déjame explicarte», suplí, pero él negó con la cabeza. «No quiero tus mentiras. Solo quiero que pares antes de que sea tarde», dijo y se fue, dejándome con la foto arrugada en la mano. Mientras conducía al almacén de Camas, el río parecía rugir más fuerte, como si quisiera advertirme.
Levaba el maletín, pero también la foto y el cuaderno, decidida a confrontar a Adrián. No sabía si Lidia, el hombre con la cicatriz, o incluso Mateo serían mi fin, pero el fuego que me había llevado hasta aquí ahora exigía respuestas, aunque quemara todo a su paso. El almacén en camas era un esqueleto de metal y sombras, iluminado solo por la luz tenue de una farola que parpadeaba en la calle. Legué con el maletín apretado contra mi pecho, el cuaderno y la foto de Nervión guardados en mi bolso como pruebas de mi propia rebelión. El río, a lo lejos, no llegaba hasta aquí, pero su rugido seguía en mi cabeza un eco de las advertencias que había ignorado. Adrián me esperaba dentro, su silueta recortada contra una pila de cajas. Legaste, sabía que no me fallarías, dijo, su voz suave, pero sus ojos buscaban el maletín con una urgencia que no disimulaba. No le entregué nada. Necesito la verdad, Adrián. ¿Quién es Lidia? ¿Por qué hay fotos mías circulando? Pregunté, sacando la foto y el cuaderno. Su rostro cambió, la máscara de confianza resquebrajándose. ¿Dónde conseguiste eso? Dijo dando un paso hacia mí. Retrocedí, mi voz firme. No más mentiras. Mateo lo sabe y alguien me quiere fuera. Me usaste desde el principio. Ol dudó y en ese instante supe que la respuesta dolería. Lidia es a alguien del pasado. Trabajó conmigo, pero se volvió codiciosa. No quería que estuvieras en esto perfecta, confesó su voz baja, casi rota. Perfecta. La palabra me cortó como un cuchillo. No era amor, era conveniencia. Antes de que pudiera responder, un ruido rompió el silencio, pasos pesados, voces bajas. El hombre con la cicatriz entró flanqueado por dos figuras más. Tiempo se acabó, y tú, dame el maletín, ordenó, señalándome. Adrián se interpuso, pero su valentía parecía más desesperación que heroísmo. No lo tiene, dijo, pero el hombre rió. Sacando una pistola, mi corazón se detuvo. No juegues, pequeño. Ella es tan culpable como tú. El aire se volvió denso y por un instante pensé en Mateo, en el restaurante, en la vida que había arriesgado por un fuego que ahora me consumía. Entonces, faros iluminaron el almacén. Sirenas cortaron la noche y el hombre con la cicatriz maldijo, ordenando a sus hombres retroceder. «Esto no termina», edrieñó, y desaparecieron en la oscuridad. La policía irrumpió, armas en alto, y Adrián me empujó hacia una salida trasera. «Corre ahora. No mires atrás», susurró, pero su mano temblaba al soltarme. Corrí, el maletín aún conmigo, hasta un callejón donde el aire olía a gasolina y miedo. Me escondí tras un contenedor, mi respiración entrecortada, mientras las sirenas se alejaban. Horas después, en el restaurante, me encerré en la despensa, el maletín a mis pies. No podía volver con Adrián, no después de su confesión, pero el cuaderno con el nombre de Lidia seguía siendo una pista. Decidí buscarla no por venganza, sino por supervivencia. Antes de que pudiera planear, la puerta del restaurante se abrió. Era Mateo, su rostro desencajado. «Mamá, la policía estuvo en casa. Dijeron que encontraron algo en camas. ¿Qué hiciste?», preguntó, su voz una mezcla de furia y súplica. Mi corazón se partió. Mateo no quería esto. «Déjame arreglarlo», dije, pero él negó con la cabeza. «Puedes arreglarlo, pero no dejaré que te hundan sola», dijo, y sus palabras, aunque duras, eran un lifelín. Esa noche, mientras escondía el maletín en un lugar que solo yo conocía, supe que el próximo paso sería enfrentar a Lidia. Ella tenía respuestas, y quizás la clave para salir de este infierno. El río fuera parecía susurrar mi nombre,
y aunque el fuego de Adrián aún ardía en mí, ahora era yo quien decidiría cómo quemar. El amanecer en Triana trajo un silencio pesado, como si Sevilla contuviera el aliento ante el caos que había desatado. El maletín, ahora escondido en un armario secreto bajo el suelo de la despensa, era una sentencia que no podía ignorar. Mateo me había ofrecido su apoyo, pero sus palabras, «No dejaré que te hundan sola», eran un recordatorio de cuánto lo había herido. Quería contarle todo, pero el miedo a perderlo para siempre me mantenía callada. Lidia, la mujer del cuaderno, era mi única pista para desentrañar la red en la que Adrián me había atrapado, y aunque el fuego de su traición aún quemaba, decidí buscarla. Pasé el día en el restaurante, sirviendo mesas con una sonrisa forzada mientras mi mente trazaba un plan. La dirección de Lidia en Triana estaba grabada en mi memoria y al cerrar tomé un taxi para no dejar rastro. El edificio era estrecho, con pintura descascarada y un aire de abandono. Toqué el timbre, mi pulso acelerado, pero nadie respondió. Justo cuando iba a irme, la puerta se abrió y allí estaba ella, Lidia, con el cabello corto y una mirada que cortaba como vidrio. «Sabía que vendrías», dijo sin invitarme a entrar. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me amenazas?», exigí, mi voz más firme de lo que sentía. «¿No eres la víctima aquí? Adrián te usó, pero yo también pagué por sus juegos. Si no me das el maletín, no solo Mateo sabrá todo. La policía también». Sus palabras fueron un golpe. «¿Trabajas con el hombre de la cicatriz?», preguntando la amenaza en camas. Lidia negó con la cabeza. «No, pero sé quién es, y si no recupero lo que Adrián me robó, todos caeremos». Me ofreció un trato: entregar el maletín a cambio de su silencio y una salida para mí. Dudé, pero la mención de Mateo me obligó a sentir. «Dame un día». «¿Lo tendrás?», dije, aunque no sabía cómo cumplirlo sin exponerme más. De vuelta en el restaurante, la soledad era abrumadora. Revisé el cuaderno otra vez, buscando algo que me diera ventaja. Entre las páginas encontré un número de teléfono junto al nombre de Lidia. Lo marqué, impulsada por la desesperación, pero una voz masculina respondió: «Deja de husmear o tu hijo pagará». Colgué, mi respiración entrecortada. No era el hombre con la cicatriz, pero la amenaza era clara. Estaba rodeada y Adrián, el único que podía aclarar esto, había desaparecido desde camas. Al anochecer, Mateo llegó, su expresión más suave, pero cargada de preocupación. «Mamá, hablé con un amigo en la policía. No saben tu nombre, pero están buscando a Adrián. Si estás metida en algo, dímelo ahora», dijo, sentándose frente a mí. Mi corazón se partió. Quise confesar, pero las amenazas Lidia, el hombre del teléfono, el de la cicatriz me frenaron. «Solo necesito tiempo, Mateo. Confía en mí», murmuré, odiándome por mentir otra vez. Asintió, pero su mirada decía que el tiempo se agotaba, y esa noche decidí no esperar. Saqué el maletín del escondite y lo llevé a un lugar neutral, un parque cerca del río, donde planeaba encontrarme con Lidia al amanecer. Pero mientras caminaba, un coche se detuvo a mi lado. Adrián bajó demacrado con una urgencia que no había visto antes. «No hagas nada con el maletín. Lidia no es lo que crees. Ven conmigo ahora», dijo, su mano temblando al tocarme. Su calor, incluso ahora, era una tentación, pero la foto, el cuaderno y las palabras de Lidia pesaban más. «Dime por qué debería creer Diane». «Me usaste», dije, mi voz rota. Me miró y por primera vez vi algo que parecía arrepentimiento. «Sí, te usé, pero también te amo. Déjame salvarte».
El río rugía y el maletín en mis manos era una encrucijada. Confiar en Adrián otra vez podía ser mi fin, pero Lidia no ofrecía garantías. Mientras las luces de Sevilla titilaban, supe que mi próxima decisión no solo definiría mi destino, sino el de todos los que aún amaba. El parque junto al río estaba envuelto en la bruma del amanecer, las luces de Sevilla difuminadas como un sueño que se desvanece. Adrián estaba frente a mí, su rostro marcado por la tensión, sus palabras. Te usé, pero también te amó, colgando en el aire como un veneno dulce. El maletín pesaba en mis manos, un ancla que me ataba a Lidia, al hombre con la cicatriz y a un mundo que nunca debí tocar. Quise creer en él, en la chispa que aún ardía cuando me miraba, pero las mentiras, la foto y la amenaza contra Mateo eran cadenas que no podía romper. Si me amas, dime todo. Ahora, exigí, mi voz temblando pero firme. Adrián respiró hondo, sus ojos buscando los míos. Lidia era mi contacto principal. Planeamos los tratos juntos, pero ella quiso más todo el dinero sin compartir. Cuando te involucré fue porque sabía que nadie sospecharía de ti, pero no conté con enamorarme, dijo su voz rota. Sus palabras eran un golpe, pero también un alivio. La verdad, aunque cruel, era mejor que la duda. ¿O el hombre con la cicatriz? ¿La policía? Pregunté, apretando el maletín. Ul bajó la mirada. El hombre trabaja para un jefe más grande. La policía está cerca porque Lidia los está guiando. Quiere el maletín para negociar su salida. Mateo, él sabe más de lo que crees. Mi corazón se hundió. ¿Qué sabe Mateo? Temiendo la respuesta. Antes de que Adrián pudiera responder, una figura emergió de la bruma. Lidia, con una calma que helaba. Dame el maletín y tu hijo vivirá sin saber quién eres realmente, dijo, su voz afilada. Adrián se tensó dando un paso hacia ella. No la toques, Lidia. Esto es entre nosotros. Gruñó, pero ella sacó un teléfono, mostrando una grabación, mi voz entregando el maletín. Un clic, y esto llega a la policía. O a Mateo, amenazó. Mi respiración se cortó. Estaba atrapado, testigo mudo, parecía esperar mi caída. Entonces, un motor rugió. Mateo apareció en una moto, su rostro pálido pero decidido. Mamá, suelo todo. No dejes que te usen más, gritó, deteniéndose entre nosotros. Sus ojos, llenos de dolor y amor, fueron un faro en la tormenta. Lidia rió, pero Mateo la ignoró, mirando a Adrián. Y tú la metiste en esto. Diles todo o lo haré yo. Adrián palideció y en ese momento supe que Mateo había estado investigando. Quizás desde el principio. Mateo, ¿qué sabes? Pregunté, mi voz quebrada. Ul me miró firme. Sé que Adrián te usó para salvarse. Yo sé dónde está el jefe de todo esto. Podemos pararlo, pero tienes que confiar en mí. Lidia dio un paso atrás, su confianza tambaleándose. ¿No sabes con quién te metes, pequeño?, dijo, pero Mateo sacó su teléfono mostrando un mensaje. La policía ya está en camino. Entrégate o caerás con ellos. El aire se volvió eléctrico y por un instante nadie se movió. Entonces Lidia corrió, pero Adrián la atrapó, forcejeando hasta que el teléfono cayó al suelo. No más juegos, dijo, pero su mirada estaba en mí, suplicando una última oportunidad. Entregué el maletín a Mateo. Haz lo que tengas que hacer, dije, mi voz apenas audible. O asintió, y mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, Adrián me tomó de la mano. No quería que terminara así, murmuró, pero lo solté. Terminó cuando me mentiste, respondí, y aunque dolía, supe que era la verdad.
Mateo abrazó y mientras la policía llegaba, en el río rugía, como si aplaudiera mi decisión de apagar el fuego que casi me consumió. La bruma del amanecer se disipó mientras las sirenas llenaban el parque, sus luces azules cortando la penumbra como cuchillos. Mateo me sostenía, su abrazo un ancla en el torbellino que había sido mi vida con Adrián. El maletín, ahora en sus manos, era una prueba que no podía negar, pero su mirada, más llena de amor que de juicio, me dio fuerza. La policía rodeó el lugar, sus voces ásperas ordenando a todos quedarse quietos. Adrián, con las manos en alto, me miró una última vez. Su rostro una mezcla de arrepentimiento y derrota. Lidia, atrapada por un agente, gritaba insultos, pero su poder se desvanecía con cada segundo. Un oficial se acercó, su expresión dura. «Usted venga con nosotros. Necesitamos su declaración», dijo señalándome. Mateo dio un paso adelante. «Ella no sabía todo. Yo entregaré el maletín y explicaré», dijo su voz firme. Mi corazón se apretó, estaba arriesgando su futuro por mi Teo. «No tienes que hacer esto», murmuré, pero él negó con la cabeza. «Sí, mamá, esto termina hoy». Entregó el maletín al oficial, quien lo abrió, revelando los billetes y el cuaderno que había encontrado. «Esto es suficiente para empezar. Los tres vienen a comisaría», dijo, y nos llevaron. El río rugiendo a lo lejos como si despidiera mi vieja vida. En la comisaría, el interrogatorio fue un torbellino de preguntas. Conté la verdad, o casi toda, como Adrián me envolvió, las entregas, las amenazas de Lidia y el hombre con la cicatriz. Omití los besos, el calor de su piel, el fuego que me había cegado, eso era mío, un dolor que no compartiría. Mateo en otra sala explicó su parte. Había sospechado de Adrián desde hacía meses, siguiéndolo hasta descubrir sus tratos. Fue él quien alertó a la policía anónimamente, esperando salvarme. «No quería perderte, mamá», me dijo después cuando nos dejaron hablar. Sus palabras sanaron algo roto en mí, aunque la culpa seguía pesando. Adrián y Lidia fueron detenidos. Él confesó su papel, pero intentó protegerme, diciendo que me había manipulado sin que supiera la magnitud de los tratos. Lidia, en cambio, señaló a todos, incluido el hombre con la cicatriz, quien resultó ser un conocido traficante que la policía ya buscaba. Mi restaurante quedó bajo escrutinio, pero gracias a Mateo y a un abogado que contratamos evité cargos graves. Me impusieron una multa y libertad condicional, un precio pequeño comparado con lo que pude perder. Días después, Triana volvió a su ritmo, pero yo no era la misma. Cerré el restaurante por una semana. Necesitaba respirar. Mateo y yo hablamos mucho, reconstruyendo lo que el fuego de Adrián había dañado. «Te equivocaste, mamá, pero seguiste adelante. Eso es suficiente», me dijo una noche mientras compartíamos una cena sencilla en casa. Su perdón era un regalo que no merecía, pero acepté, decidida a ser la madre que él necesitaba. Una tarde, mientras paseaba por el río, vi un periódico con un titular sobre la redada. Adrián estaba en prisión, Lidia bajo investigación. El hombre con la cicatriz seguía prófugo, pero ya no me buscaba. Guardé el colgante que Adrián me había dado, un pequeño andeplata, no por amor, sino como recordatorio de lo que sobreviví. El Guadalquivir brillaba bajo el sol y supe que el fuego que casi me consumió ahora era solo cenizas. Había perdido mucho, pero encontré algo más valioso, a mí misma y a Mateo, mi luz en la tormenta.